Vamos a conversar en esta oportunidad con el señor Rubén Rojas Valdiglesias. Él es intendente regional de Sunafil, Arequipa. Señor Rubén Rojas de Valdiglesias, muy buenos días. Somos Radio Universidad TV UNSA. Sí, muy buenos días. Hago llegar el saludo de la titular de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la doctora Flor Cruz Rodríguez, y a su vez el agradecimiento a esta importante emisora que nos permite abordar y compartir con la audiencia un tema tan importante como es el pago de gratificaciones por fiestas patrias. Sobre este tema, señor Rojas, diremos que la gratificación es un pago adicional, ¿no es cierto? Es un pago adicional que se otorga a los trabajadores en los meses de julio y diciembre y que coincide realmente con el aniversario patrio y coincide también con lo que es Navidad, ¿no es cierto? Esto permitiendo afrontar una serie de problemas. Cuéntenos, ¿qué es la gratificación? ¿No es cierto? ¿Cómo se calcula la gratificación? Por otra parte, ¿qué trabajador debe recibir gratificación? ¿Cuál es el tiempo mínimo de trabajo para recibir gratificación? ¿Hasta cuándo se puede depositar la gratificación? ¿Qué pasa si no se deposita la gratificación? ¿Cómo se puede recurrir para hacer la denuncia correspondiente si no recibe la gratificación? ¿Y qué descuento se le puede hacer a la gratificación? Lo escuchamos, señor Rojas. Sí, muchas gracias, señor periodista. Agradezco varias preguntas que van a permitirnos que la SUNAFIL, como ente rector de la Inspección de Trabajo, pueda vigilar y exigir el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y convencionales. Bien, ¿qué son las gratificaciones? Estas son o constituye mejor un beneficio social, vamos a decir, de carácter remunerativo, que se otorga 2 veces al año. En este caso, por fiestas patrias y también en diciembre por Navidad, ¿no? En estas dos oportunidades es donde se realizan las gratificaciones. Decir también ¿a cuándo vence el plazo máximo? En este caso de fiestas patrias, este lunes 15 de julio vence el plazo para abonar las gratificaciones por fiestas patrias. ¿Cómo se determina el monto? Será equivalente a una remuneración mensual íntegra. Si el trabajador laboró, en este caso sería de enero al 30 de junio. Para aquellos trabajadores que no laboren el semestre completo, se reunirá calculando en razón de 1/6 de la remuneración, ¿no? ¿Y qué otros conceptos se adicionan a esta bonificación? Es también una bonificación extraordinaria que equivale al 9% por aporte al Seguro Social de Salud. A su vez también la bonificación extraordinaria tenemos que decir que también están afectas algunos descuentos. Las gratificaciones no se encuentran afectadas a aportaciones, contribuciones ni descuentos. Señalar para que el público pueda tenerlo más claramente que estas gratificaciones se calculan en base a la remuneración básica, decía, la asignación familiar, que también se suma a esto, el promedio de comisiones, en caso exista, ¿no? Comisiones puede ser, por ejemplo, comisiones por ventas, por ejemplo. A veces puede haber un dinero adicional. Y esa remuneración computable, también a la bonificación que correspondería a julio, la bonificación extraordinaria que es el 9%. Eso sumando, esa es la bonificación que el empleador deberá abonar al trabajador. ¿Cuáles son las consecuencias? El incumplimiento del pago de gratificaciones se encuentra tipificado como una infracción grave. Vamos a hablar en relaciones laborales, ¿no? En el ámbito administrativo, que tiene que ver en la competencia de SUNAFIL específicamente. Y tiene mucho que ver si esta empresa es micro o pequeña empresa, o si es una empresa que no está dentro de las MIPES, ¿no? Entonces, si es pequeña empresa, por ejemplo, el pago mínimo sería, en relación a todas las UITs, ¿no?, de 2.317.5. Y como máximo podría pagar una MIPE, una pequeña o microempresa, 23.175 soles. Pero si no es parte de las MIPE, no está en el registro REPYME, tendría que pagar como mínimo 8.085.50 y 134.000
2.518. ¿Pero de qué depende estos montos, del mínimo al máximo? Mucho depende de la cantidad de trabajadores que existan en las empresas, ¿no? Cuanto más trabajadores afectados, la multa administrativa es mucho mayor. Yo quiero, bueno, eso sería, señor periodista, en lo que refiere a las gratificaciones, ¿no? Nosotros la SUNAFIL, durante el año 2023 y lo que va en el 2024 ha logrado 6.726 trabajadores, ha logrado orientar a 6.726 trabajadores y 800 empleadores a través del desarrollo de 368 acciones preventivas en materia de gratificaciones con la finalidad de promover el adecuado cumplimiento de la normativa vigente. Asimismo, tenemos que señalar que las regiones que más han realizado la cantidad de acciones son La Libertad y Lima Metropolitana. Desde el año 2023 hasta la fecha se realizaron 22.969 inspecciones en materia de gratificaciones. De estas, 22.564 inspecciones se originaron por denuncias y 385 por operativos. O sea, se inclina más a las denuncias que realizan los trabajadores y donde sí tiene actuación directa, real, la SUNAFIL. Como resultado de las acciones de fiscalización, son 11.541 infracciones, dieron como resultado actas de infracción y 11.428 inspecciones finalizaron en informe en actuaciones inspectivas. ¿Qué quiere decir eso? Para graficar a esta distinguida audiencia, que de los 22.969 dieron a actas, o sea, para sancionar a 11.541. Y los otros, o porque levantaron las observaciones, subsanaron las deficiencias, 11.428 finalizaron en informe, es decir, que no da lugar a una sanción administrativa. También señalar que de las 11.541 actas de infracción, los sectores económicos con más incumplimiento de pagos y sin gratificaciones son inmobiliarias, empresariales y alquileres, construcción y comercio al por mayor y menor. O sea, adelante viene encabezando las inmobiliarias, empresariales y alquileres. Señor Rojas, sí, señor Rojas, ahora la gente nos pregunta y nos dice, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo mínimo? ¿Cuál es el tiempo mínimo de trabajo para recibir una gratificación? Es por lo menos un mes, porque esto lo ha determinado el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo. ¿Cuál es la información? ¿Cuál es el tiempo mínimo para recibir esta gratificación, señor Rojas? Sí, con haber trabajado un mes ya tiene derecho, pero siempre y cuando un porcentaje equivalente al mes trabajado. Todo esto se restaría, se dividiría mejor para que pueda en un sexto, ¿no? Equivalente a un sexto. Si, por ejemplo, una trabajadora, vamos a ver un ejemplo que puedan graficarlo y entenderlo mejor la gente. A ver, vamos a ver. Si, por ejemplo, Juan trabaja solo un mes, tendría que ser en el mes de julio, tendría que tener ese pago íntegro de la remuneración más un sexto de los considerandos, como yo le había dicho, de la remuneración básica, de la asignación personal, del proveedor de comisiones, y eso se tiene que computar. A eso se le aumenta la bonificación extraordinaria. Ahora, una sexta parte. Ahora, señor Rojas, ¿qué descuentos se le hace a la gratificación? ¿Qué descuentos? Porque ahí está la norma. ¿Qué descuentos la gratificación, por ejemplo, válida mediante la normativa? Bueno, no hay ningún descuento en respecto a la... ¿No sería, por ejemplo, esta situación de la deuda por alimentos? Esos son temas judiciales ordenados por un juez. En esos casos, cuando existe una resolución ya consentida o a través de una medida cautelar, efectivamente se tienen que realizar los descuentos que correspondan. Sobre todo, mire, incluso a mucha gente dice, pero ¿por qué me descontaron si yo debo a los bancos? No tiene absolutamente que ver con deudas, sino cuando existe o dicta una resolución firme y consentida, se tiene que realizar los descuentos familiares, que sobre todo, está el interés superior del menor. Por ejemplo, no he recibido una gratificación, ¿dónde tengo que quejarme, señor Rojas? Muy buena pregunta, porque eso permite dirigirme
a todo Arequipa y toda Arequipa. Queremos decir que tenemos primeramente varios aplicativos digitales. Por ejemplo, el aplicativo Sunafil en tus manos, desde el cual podrán hacer diversas consultas, verificaciones y denuncias. Solo deben descargarlo de sus celulares con un sistema operativo Android desde el Play Store. Se trata de una herramienta digital amigable e intuitiva. Asimismo, puede también acercarse a la Intendencia Regional, que queda en la calle Mariano Melgar 623. Esto en el distrito de Cerro Colorado, a 2 cuadras de la Plaza de las Américas, o del Consejo también distrital de Cerro Colorado, o bien ingresar a nuestra página web, que es www.gov.p/Sunafil. Opción: denunciar incumplimientos laborales de una empresa privada. Si desea realizar consultas en materia laboral o de seguridad y salud de trabajo, también puede llamarnos a la línea 01 39 02 800. Reitero, 01 39 02 800. O la línea gratuita 0800 16 872. 0800 16 872. O escribirnos a través del servicio alojado en nuestra página web www.gov.p/Sunafil, opción realizar consultas laborales a la Sunafil. Ahí lo atenderemos, señor periodista, con rostro humano, pero sobre todo eficaz y eficientemente, dando lo mejor, porque entendemos que nosotros como servidores públicos tenemos la misión, tenemos la obligación de atender al trabajador, velar y salvaguardar por el cumplimiento de sus derechos. Usted, muy buenos días, le saluda José Tobar, gracias por estar con nosotros aquí en Universidad de Noticias. Usted ha hablado de sanciones y generalmente estas sanciones por las empresas o instituciones que no cumplen con abonar el aguinaldo o gratificaciones son básicamente sanciones económicas que equivalen por la cantidad de empleados que pueda tener la empresa o institución que ha vulnerado este derecho hacia su trabajador. La pregunta es, esta sanción, este dinero, finalmente, esta multa, ¿quién la recibe? La institución, pero ¿a quién la tiene que abonar? ¿A Sunafil como tal? ¿El trabajador qué recibe básicamente por no haber tenido su bonificación o su aguinaldo o su gratificación? La función de Sunafil es, en este caso, administrativa. Y se busca una sanción. ¿Dónde va ese dinero? Eso va al Tesoro Público, se revierte en una cuenta en el Banco de la Nación. Existe también un equipo que se encarga de lo que es las cobranzas respectivas. Pero justo a lo que iba el señor periodista es ¿y cómo se beneficia el trabajador? La pregunta es, ante un incumplimiento se realiza la denuncia, vamos a poner una denuncia, entonces Sunafil tiene actuación. Tiene 10 días para que salga una orden inspectiva y se asigne a un inspector. Y en ese tiempo, en ese lapso que el inspector se hace cargo y le dice, estos son los que usted ha incumplido, se podría realizar a través, en la gerencia regional puede ser, en una conciliación se puede realizar, pero también si ya está en Sunafil, es a través de, se llama al empleador y también al empleado y pueden de repente llegar a subsanar ese error, subsanar y evitar la multa. Evitar la multa. La multa siempre va a ser mayor que el perjuicio que le está causando al trabajador. Ok, y en el caso del trabajador, simplemente sería algún tipo de compensación económica, no me quedó claro bien esa parte. No se habla de compensación, sino subsanación. El empleador subsana la deuda y antes de pagar una multa que es mucho mayor, por ejemplo, está debiendo gratificación del mes del año 2024, que hasta este lunes 15, ¿no? Se está cumpliendo ya. Entonces, inmediatamente le dice al trabajador, le asigna la plata y el trabajador ya o le demuestra a Sunafil que ya cumplió con la boleta que corresponde y por lo tanto ya estaría cumplido. Ya estaré cumplido. Eso tenemos que señalar también, dejar bien en claro que, por ejemplo, son independientemente las multas. Por ejemplo, una es gratificación de julio y la otra es la
bonificación extraordinaria. Tiene que cumplir las dos. La gratificación de julio, por ejemplo, que es el monto que les he dicho con la reunión básica, más asignación familiar, promedio de comisiones, y otra es la bonificación extraordinaria, que a eso se le adiciona el 9%, que es lo que se paga al Seguro Social. El empleador deberá abonar. Son independientes las sanciones, puede cumplir con una, pero le falta la otra. Entonces, tiene que ser el pago total, tanto de la gratificación como la bonificación extraordinaria. No me quedó claro, ¿cuántas sanciones ha emitido Sunafil justamente en Arequipa por el tema de falta de pagos de gratificaciones o aguinaldos? Sí, claro. Como yo les he señalado con anterioridad, existe una serie de estadísticas, pero lo están manejando en este caso a nivel nacional. Nosotros en Arequipa vamos a empezar con operativos a las diversas empresas. Ustedes recuerden que nosotros tenemos el ámbito, la competencia en el régimen privado 728, ¿no? Y también los trabajadores obreros municipales, ¿no? Ese es nuestro ámbito. Vamos a salir a vigilar, vamos a salir a salvaguardar el cumplimiento de los derechos a diversas empresas, las más grandes, de manera que se pueda cumplir con este derecho inherente a los trabajadores. ¿Se llega por básicamente denuncias propiamente o por iniciativa ya a las empresas? Porque sabemos que a nivel del equipo hay una infinidad de pequeñas empresas, medianas, empresas como tal. ¿Cómo seleccionan ustedes a qué instituciones ir? Sí, efectivamente. Vamos a hacer operativos. Los operativos seleccionamos en Sunafil, pero la mayor parte, el gran porcentaje, el grueso de las actuaciones que ha tenido Sunafil son por denuncias propias de los trabajadores. O sea, generalmente estas actuaciones que realiza Sunafil son por denuncias. Los trabajadores se ven que se les ha incumplido, conocen ya sus derechos. Justamente esta vocería tiene esa importancia, difundir los derechos de los trabajadores para que ellos puedan hacerse respetar, ¿no? Ese es el objetivo. Nosotros tenemos que lograr informar a la ciudadanía el rol de Sunafil, lograr la persuasión, recordar a los empleadores cuáles son sus infracciones, las infracciones y sanciones previstas, y la acción, exhortar a los empleadores a asumir el pago íntegro y oportuno de las gratificaciones para los trabajadores. Ahora, aquí en Arequipa, señor Rojas, ¿cuáles son las empresas más quejadas, tanto a nivel privado como público? Sí, no, claro, por rubro vamos a decir, ¿no? Porque no vamos a señalarlas directamente, pero sí, generalmente acá tenemos manufactura, las textiles, las agropecuarias también, y bueno, y construcción civil, sabemos que esos tienen un contrato temporal, ¿no? Porque la obra tiene un inicio y termina, o sea, no es que la obra continúe 2, 3 años, ¿no? Entonces, permanentemente hay que hacer lo que es el área de construcción civil, fundamentalmente. Nos preguntaba en la parte final, señor Rojas, bueno, hay diferentes regímenes, ¿no es cierto? Trabajadores con seguro de salud, trabajadores con seguro de EPS. El caso, por ejemplo, de los trabajadores del régimen agrario, ¿cómo va a ser el pago, señor? Es igual. El régimen agrario, siempre y cuando estén dentro del régimen privado laboral 728, es igual como les he señalado. O sea, es decir, tienen los mismos beneficios, ¿no? Siempre y cuando entran a la formalización. Muchas veces hay empresas, y sobre todo donde se va además el incumplimiento de los derechos laborales, es en el tema agrario. ¿Pero por qué? Porque casi todos los trabajadores, casi todos los propietarios de pequeños terrenos o grandes terrenos no están formalizados. Ahora sí, los que están formalizados generalmente son los que han entrado a la agroindustria, ¿no? Y que llámese alcachofas u otros productos de exportación, esos sí se han formalizado como empresas formales y cumplen con los derechos mínimamente, ¿no? Pero los informales es donde más se ha incumplido el tema agrario. Pero son los mismos derechos, vale decir, tienen derecho a su remuneración básica, la asignación familiar, promedio de comisiones, y luego esa es la gratificación de julio. A esto tiene que adicionarse la bonificación extraordinaria del 9%.
Rojas Valdeiglesias, le agradecemos realmente a usted la gentileza, claro, contundente, la información, transparente la información. Entonces el trabajador ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias, señora, buenos días. A Radio Universidad, agradezco por esta importante entrevista que va a permitir que los empleadores tomen conciencia y los trabajadores exijan sus derechos. Muchas gracias, Arequipa, y como siempre, a triunfar. A triunfar, doctor Rubén Rojas Valdeiglesias, intendente regional de la SUNAFIL. Entonces, si yo trabajo